Pues voy a comenzar con este estudio que se llama Gran Fe, basada en el libro de Mateo, que estamos estudiando, capítulo 15, del versículo 21 al 28, y antes de empezar voy a comenzar con una oración. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder pues ver tus maravillosas historias que están en tu palabra y también de tener como enseñanza, como alimento espiritual para nuestra vida, pues que tengamos tu Biblia, tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas este estudio y que bendigas a todas las personas que están escuchando, que estén cerca de ti y que pues no te suelten, y que también podamos aprender de esta historia de esta mujer que tuvo una gran fe. Te pido, Señor, que nos des fe, que nos llenes de tu gracia, de tu gozo, y podamos serte fieles y obedientes, Señor, en las situaciones que nos pones en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Bueno, pues vamos a empezar leyendo justamente el pasaje de Mateo 15, 21 al 28. Se titula aquí en la palabra La fe de la mujer cananea. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vamos a analizar este pasaje y vamos a ver como los diferentes versículos a mayor detalle. Vamos empezando diciendo que, bueno, esta era la segunda vez que Jesús pues ya se maravillaba de la fe, de haber tanta fe. Y en ambos casos vamos a ver que pues no se trató de judíos, o sea, de personas que ya conocían de Jesucristo, que sabían las Escrituras y que sabían que iba a venir el Mesías, sino que se trató de los gentiles, o sea, personas que no eran judías. Y bueno, vamos a también ver algo más a detalle que con respecto a la fe, que bueno, podemos verlo como un término relativo, pues envuelve un marco de referencia. Vamos a ver, por ejemplo, con Pedro, que tenía muchas experiencias que le habían dado, que había vivido, que había experimentado por 2 años junto con Jesús. Y él pues llegó a ver todos estos milagros y pues llegó a nutrirse también de sus enseñanzas. No solamente vio la cuestión de los milagros que acontecían, como la alimentación de los 5,000, o como los pasajes que hemos visto de cómo Jesús también caminaba sobre el agua. Aún así, vemos que este Jesús, a pesar de que Pedro vivió como diferentes experiencias, pues lo nombra como un hombre de poca fe, como lo vemos en el versículo 31 de este mismo libro de Mateo, en el capítulo 14 y versículo 31, que vemos esta descripción, o más bien como se lo dice Jesús a Pedro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos a Pedro, siendo uno de sus discípulos más allegados, más cercanos, pues le dice que era un hombre de poca fe. Sin embargo, vemos a esta mujer, a una mujer que apenas si lo conocía, pues cómo se maravilla de ver la fe que ella tenía. La fe es pues conmensurada a la luz que haya recibido del Evangelio.
Y esta mujer, como lo dice este versículo, tuvo una gran fe, que está en el capítulo 15, en el versículo 28, en el último versículo que estábamos leyendo de nuestro pasaje, que dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero vemos aquí como dice: grande es tu fe. Entonces vemos como una mujer completamente pues desconocida tiene una gran fe, mientras que Pedro, siendo el discípulo de los discípulos más cercanos, pues le dice: hombre de poca fe. Vamos a ver justo a mayor detalle como todo este pasaje, y vamos a ver diferentes puntos a considerar, puntos importantes. El primer punto sería el lugar, que nos dice en el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces podemos preguntar ¿por qué se fue? ¿Qué es lo que sucedió con Jesús para irse a esta región? Pues bueno, vamos a plantear una serie de situaciones por las cuales podríamos pensar que Jesús se apartó a ese lugar. Primero tenemos que considerar que Jesús salió de la tierra judía y se fue a tierra que se considera gentil, o sea, una región que no es considerada judía. Esta tierra o esta región se llamaba Tiro y Sidón. Y ciertamente pues podemos plantearnos una serie de presunciones o presupuestos o presuponer varias situaciones por las cuales Jesús se aparta de allí. Una de ellas es pues que a lo largo de su predicar, Jesús pues estaba recibiendo una serie también de peticiones por parte de toda la gente que se agolpaba para que le hiciera milagros. Entonces, él se aparta, como en otras ocasiones vemos también que se aparta a lugares alejados de la gente. Ciertamente, pues podríamos pensar que él quería aliviar un poco de presión que tenía pues ante estas multitudes. Y vamos a leer Juan 6:15. Juan 6:15 nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces este versículo lo vemos que es después de que él hizo el milagro de la alimentación de los 5,000 y que bueno, pues estaba rodeado de una multitud que lo que querían era pues que le siguiera brindando de estos milagros materiales, y pues él simplemente se alejaba a lugares apartados de la multitud. También podríamos pensar que Jesús se retiró de allí porque Herodes estaba buscándolo, pensando Herodes que él era Juan el Bautista, como nos lo dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Mateo 14, versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces ese es el segundo, como la suposición que podemos hacer, que Jesús pues estaba apartándose de ese lugar porque Herodes lo estaba buscando. Otro punto que podríamos considerar es que pues ya los fariseos estaban buscándolo, ya estaban buscando matarlo, y por eso también se estaba apartando. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 14. Mateo 12, versículo 14. Mateo capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces vemos ya diferentes motivos por los cuales Jesús podríamos pensar que se retiró a este territorio. También podríamos pensar que pues Jesús ya estaba cansado humanamente, porque también era humano, y pues quería irse a un territorio pues en donde tuviera un descanso, donde tuviera como respiro, donde tuviera como este tiempo a solas con sus discípulos, como lo vemos también, lo dice Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7. Marcos 7, versículo 24.
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces vemos aquí como también otra posibilidad de por qué Jesús estaba apartándose. Pero hay que ver por qué lo hacía Jesús. Y no estaba él haciéndolo buscando huir de las situaciones, buscando pues por miedo a la persecución, porque Jesús mismo sabía que iba a llegar su momento. Él no lo estaba haciendo pues como cobardemente apartándose de toda la gente para que no lo atraparan. No, él ya sabía él sabía el momento en el que iba a enfrentar esta situación que es la muerte, como nos lo dice Lucas 9:51. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces Jesús no estaba solamente pues buscando como un descanso, no estaba buscando huir o apartarse de los fariseos o de Herodes. Él estaba buscando algo más, ¿no? También podríamos pensar que como el caso de Elías, ¿no? Que también él fue a esta tierra, que se fue a descansar, y vamos a ver este versículo de 1 Reyes 17:9, en donde a Elías también le dan esta indicación, Dios le da esta indicación de que se vaya a este pueblo, más bien a esta ciudad. 1 Reyes 17:9. Primera Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ya planteando todo este escenario en donde ya determinamos pues, que no era la intención de Jesús ir a descansar ni apartarse, que sí pudo haber sido un motivo, pero no el motivo principal. Es en Sidón donde vemos también otra característica de por qué esta tierra. En Sidón Jesús encontraría gente que no tenía ningún interés por las cosas de Dios, pero ahí encontraría a algunos que con gran fe estaban buscando la luz. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús había venido a los judíos, que eran los suyos, que eran aquellos a los que él vino a predicarles. Sin embargo, muchos lo rechazaron. Muchos, pues los mismos judíos fueron los que lo crucificaron, los que querían su muerte. Pero Jesús fue más allá y por eso también va a esta tierra, a este lugar de Sidón, a un lugar apartado donde no conocían o conocían muy poco sobre el verdadero Dios, para que vean la gente y para que conocer gente que tenía fe, aún con todas estas limitaciones de conocimiento, aún sin saber mucho. Jesús no hizo excepción de personas, no hizo acepción de personas, no solamente eligió a los judíos, aunque él predicó para los judíos, estaba haciendo milagros para todo aquel que en él creía, para todos aquellos que creían en él. Ahí no sabían, en esta tierra no sabían nada de un Mesías prometido, como sí lo sabían los judíos. Vamos a leer Mateo 11:21. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.
Entonces también vemos que no era donde se hizo más milagros, no eran lugares donde se hacían pues la mayor cantidad de milagros. Pero vemos cómo Jesús viene a este lugar para darle también una gran enseñanza a sus discípulos de una mujer, a través de una mujer que tuvo una gran fe. Y así nosotros podemos también aprender de esta historia. Nosotros tenemos la palabra de Dios, vemos las promesas que nos muestra la Biblia. Hemos visto también las cosas que ha hecho y las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Pero tenemos esta gran fe como la que tiene esta mujer. Es algo que también nosotros podemos rescatar de esta historia y que la hagamos propia para ver, pues, también como Pedro, que pues muchas veces somos hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe. Vamos a ver entonces el siguiente punto. El primero fue el lugar por cual Jesús eligió ir y cómo este lugar no nada más es casualidad que haya sucedido este milagro. El segundo punto que vamos a ver es el arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 22 de nuestro pasaje, que es Mateo capítulo 15, versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer cananea no solo conocía, más bien solamente conocía a estos dioses paganos de su región, que por cierto pues no habían logrado pues hacer nada con su hija. Y ahora se acercaba a Jesús clamando para una necesidad que ella tenía, que ya lo estaba agobiando. Había oído de Jesús, no sabemos, no nos dice cuánto es lo que escuchó de Jesús ni cuándo lo escuchó, pero lo que vemos claramente es que lo llama Señor y le pide también misericordia. Como podemos ver, como dice aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces primero le dice Señor y también le está diciendo que tenga misericordia. Le estaba pidiendo, le estaba clamando, le estaba pidiendo con una gran fuerza a Jesús, el Hijo, que todavía lo menciona como el Hijo de David. Lo estaba reconociendo y estaba reconociendo quién era Jesús. Esta mujer no demandaba o no estaba como exigiendo algo, sino que le suplicaba a Jesús, y lo hacía no ella exaltándose ni diciendo que era una mujer buena, ni mostrándole sus méritos por los cuales merecía estos milagros o este milagro que le estaba pidiendo, sino que solamente le estaba suplicando bajo la autoridad que tenía Jesús. Lo estaba reconociendo como el Hijo de David, como de la descendencia de David. Entonces vemos cómo este arrepentimiento tiene la característica, principalmente cuando nos encontramos en bancarrota, y por eso ella también pide misericordia. Ella estaba pues prácticamente perdida, no tenía a dónde recurrir, no tenía una solución ante esta situación que estaba viviendo con su hija, y ella pues simplemente va y le suplica, va enfrente de Jesús y le suplica a él que haga este milagro, que tenga misericordia de ella. Ella está totalmente consciente de su desesperada situación y de que no puede hacer absolutamente nada por sus propios medios, recursos ni fuerzas, ni por sus propios dioses en los que abundaban en su región. Entonces vemos cómo esta mujer pues muestra una actitud de arrepentimiento, una actitud de pedirle a Dios, de reconocer de que ella estaba sin ninguna respuesta, de que ella estaba sin ninguna solución ante sus problemas, y va reconociendo la autoridad de Jesús
como su Señor. Y también vemos en este versículo 22 que le hace una petición específica, que ese es el tercer punto que vamos a ver, una petición específica. Ella sabe lo que quiere y sin muchas palabras expresa su resuelta petición. Su petición es muy directa y es muy directa a Jesús, al Rey de Israel, hijo de David, cuyos súbditos lo llamaban bebedor, compañero de pecadores o demonio, ¿no? Como Belcebú, que le decían que estaba poseído por Belcebú, o que era Belcebú, o que estaba junto con Belcebú, que era un demonio. Así los judíos le decían muchos títulos para humillar a Jesús, para rechazarlo, mientras que esta mujer extranjera lo va reconociendo en todos los aspectos, como el Rey de Israel, como el Hijo de David. Es impresionante cómo una mujer que, no teniendo todo el conocimiento que tenían los judíos, pues reconocía claramente quién era Jesús. Ella, como lo mencionaba, no es judía, pero también no tenía a nadie más a quien recurrir. Ella sabía que Él era su respuesta. Estos dioses a los que seguían en esa tierra, pues le habían fallado, más bien pues simplemente no le podían responder porque eran dioses falsos. Y este Jesús al que veía enfrente, pues era el único camino a recurrir, como lo vemos en Juan 14:6, que nos dice justamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a leerlo, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos cómo esta mujer claramente reconoce eso de Jesús. Vamos a ver también cómo pudo haber sido para Jesús. Para Jesús pudo haber sido algo pues refrescante ver cómo esta mujer, esta desconocida, alguien estaba buscándolo de una forma sincera, y querían ver también, pues buscaban como este poder que tenía para sanar, este poder que tenía para hacer milagros, y verla también en la sumisión y entrega que lo hacía esta mujer cananea. Su petición era apremiante, pues su hija estaba atormentada. Entonces esa es la petición que le hace esta mujer. Específicamente pide por su hija, que la libere de este demonio. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús, qué es lo que sucede. No fue de una forma inmediata, pero tiene todo un sentido del por cual Jesús así respondió. Vamos a leer los versículos 23 y 24, en donde vemos el siguiente punto, que es la persistencia. Que ya ahorita vemos el cuarto punto, que es la persistencia, versículo 23 y 24 del capítulo 15 de Mateo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos la actitud de Jesús, y de hecho cuando empezamos a leer este pasaje podemos decir: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué esa actitud de Él, ¿no? ¿Por qué fue podríamos pensar que fue grosero? Porque vemos cómo Jesús no le respondió palabra, y ni siquiera, no le dijo nada. Y es más frustrante cuando nos encontramos frente al silencio a una petición que nosotros tenemos. Sus discípulos debieron interpretar esto como un desprecio por parte de Jesús o un rechazo. Pero veían también que Jesús no la mandaba a su casa, no la corría, no le decía que se fuera. Pero también vemos la actitud de esta mujer que continuaba clamando, y aún así Jesús estaba ignorando.
Ellos, en su actitud pues de entender, decir, bueno, pues es que, ¿por qué no le dice nada? ¿Por qué no le dices nada a Jesús? Ellos le dijeron que la despachara para que no le fuera molesta, para que no les molestara más. Ellos no estaban pensando en la situación de esta mujer, estaban siendo insensibles a su desesperada petición, como Jesús también parecía hacerlo, que era una persona insensible, también con su silencio, con su prolongado silencio. Pero como lo mencionábamos, Jesús tenía un propósito para todo esto y le mostraría precisamente a sus discípulos lo que la fe persistente puede hacer. Él sabía que a mayor resistencia que tuviera, mayor insistencia de esta mujer, y por lo tanto era una admiración, también una cosa digna de admirarse. Y la respuesta de Jesús no podía ser más desesperanzadora o descorazonadora, como lo vemos en el versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al momento en que Jesús pues le responde ni siquiera a esta mujer, sino le responde a sus discípulos, es como una respuesta de no voy a hacer nada. Él solo estaba para los judíos y no para los gentiles. El tiempo para los gentiles aún no había comenzado, pero para esta mujer debió haber sido también como una cubeta de agua fría el escuchar estas palabras, de que simplemente no le iba a hacer caso. Pero también vemos la actitud de ella, que no se enojó, no tuvo resentimiento, no se irritó, no guardó amargura y continuó pidiendo, continuó suplicando. Y nosotros nos podemos poner a pensar cuántas veces le pedimos a Dios algo y podemos estar desesperados y decirle a Dios, no, pues ya no te voy a pedir nada porque nunca me cumples o porque no me haces caso. Pero esta mujer nos enseña algo muy importante o muchas cosas importantes. Una de ellas es la perseverancia y dos, la actitud con la que está haciéndolo. Ella sin resentimiento ni amargura continuó pidiéndole a Jesús, como lo vemos en el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Todavía fue con más fuerza o con más disposición, con más energía, y se fue a sus pies. O sea, no fue nada más decirle atrás de él, sino que fue humillándose con una actitud humilde, que es el siguiente punto. Vemos que se postró a sus pies y le está diciendo que lo socorra, o sea, que le haga caso, que le cumpla esta petición. Pues podemos aprender mucho de esta actitud de esta mujer cananea. Que simplemente tener perseverancia en pedirle a Dios y que Él hará las cosas que nosotros le pedimos. Pero también aprendamos de la actitud. Ella no le estaba pidiéndole a Jesús como si ella se mereciera el milagro. Ella no lo hizo como diciendo, pues es que tú me tienes que cumplir. Ella lo hizo suplicándole, reconociendo su posición, reconociendo quién era y quién era también para Jesús. Vamos a leer el versículo 25 y 26, en donde vamos a ver el punto de la humildad. Capítulo 15 de Mateo, versículo 25 y 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces vemos la respuesta también de Jesús, que decimos, ¿cómo es posible, no? Tal vez podríamos pensar, ¿por qué no me sigues, por qué sigues sin hacerme caso? ¿O por qué me desprecias? Vemos a esta mujer que se postró a sus pies y continuó clamando a gran voz, y Jesús una vez más la probó con una respuesta aparentemente fría e insensible ante los ojos de todos sus discípulos, que no dejaban ir detalle alguno ante esta situación. Como lo vemos en el versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Ella comprendía la respuesta de Jesús, pues vivía en una frontera con la nación judía y sabía que estos hijos a los que se refería a los judíos, y a los perros se refería a los gentiles que por mucho tiempo pues eran despreciados por todo el pueblo judío. La respuesta no podía ser más fuerte y contundente y hasta podría ser hiriente, ¿no? Pensemos en esta respuesta ante una petición, pero esto es una prueba que también Jesús le estaba mostrando, pero no solamente a la mujer, sino que era una prueba para que los demás vieran la actitud de esta mujer, de esta gran fe que ella tenía, para que sus discípulos vieran la fe de esta mujer cananea, que es el siguiente punto, que está en Mateo 15, 27 y 28. Vamos a ver el versículo 27 y 28. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos que la mujer le responde tranquilamente y no le agravió, ni siquiera le ofendió que haya dicho, que le haya comparado con un perrillo, con un perro. La fe de esta mujer era tan grande y su respuesta lo revela ampliamente. Lejos de ver una actitud de desánimo o de enojo o de frustración por lo que Jesús le había dicho, ella expresó lo que había en su corazón. Vemos una completa ausencia de orgullo, porque ella, totalmente humillada ante Jesús y ante sus discípulos, tuvo una fe muy grande. Solo pedía las migajas que sobraban del poder de Jesús. Ella sabía que esas migajas serían suficientes para sanar a su atormentada hija. Migajas del pan de vida siempre serán suficientes a un corazón contrito y humillado. La respuesta de Jesús fue: grande es tu fe. Y esto implica no solo una curación para su hija, sino más importante, la salvación para esta mujer, porque sabía y conocía y reconocía quién era Jesucristo. Ella no estaba pidiéndole, haz un milagro extraordinario, ella le estaba pidiendo lo más mínimo y sabía que eso más mínimo iba a lograr ese milagro. Reconocía la grandeza de Jesús, reconocía el poder de Jesús y reconocía que tan solo con algo poquito que del poder de Jesús podía lograr estas maravillas en su vida. Y ahí nos damos cuenta de la ausencia de nuestra fe. Ahora sí podemos equipararnos o compararnos con Pedro, donde le dice Jesús a Pedro: hombre de poca fe. Porque muchas veces pedimos, pero no pedimos con fe. No lo hacemos con esa persistencia como esta mujer lo está haciendo. Podemos pedir y dudando, pensando que Dios pues, es un Dios chiquito, que no puede lograr milagros en nuestra vida. O podemos pedir pensando que nosotros nos lo merecemos todo y no reconociendo la autoridad de Jesús en nuestra vida, de que Él es nuestro Señor, que Él tiene la voluntad ante nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos aprender grandemente de esta historia, de esta mujer humillada, de esta mujer con una necesidad muy grande, de una necesidad de tener a Cristo, de estar en un momento de bancarrota, de un momento en el que todo se está derrumbando, donde no parece que no hay salida? Y muchas veces es lo que nos aparta de la fe, nos aparta del poder de Dios, porque simplemente no consideramos que lo necesitamos. ¿Para qué necesitamos a Dios si ya tenemos todo resuelto, no? Podríamos pensar eso. Podríamos pensar eso de que no, pues yo estoy bien.
pero reconociendo que en verdad necesitamos a nuestro Salvador, que en verdad necesitamos los milagros y el poder de Cristo. Es ahí donde se manifiesta la fe, donde reconozcamos pues que nosotros no podemos hacer nada, que por nuestras fuerzas no vamos a lograr resolver muchos de nuestros problemas. Nuestro gran problema, que es el pecado. Entonces vemos esta mujer que pidió poco, solo migajas, y Jesús le pidió, y Jesús le dio mucho, de una forma abundante, más de lo que ella le había pedido. Y vamos a leer Efesios 3:20. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y es así como nosotros también podemos apropiarnos de esta historia y podemos también apropiarnos de este versículo que muchas veces pedimos conforme a nuestro egoísmo, conforme a nuestro solo interés, demandándole a Dios como si Dios nos debiera algo. Pero si nosotros reconocemos nuestra posición ante Dios, si nosotros vamos como esta mujer humildemente a Cristo, reconociendo que en verdad hay un hueco, un dolor en nuestro corazón, y diciéndole a Dios, tú, si es tu voluntad, hazlo, ¿no? Si tú quieres darme estas pequeñas migajas, si quieres darme esto que esto está en mi corazón, pues tú hazlo. Solo así nosotros podemos ir ubicando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, como el Mesías que fue profetizado. Esta historia termina así. De hecho, ya no dice ahí en esta historia sobre esta mujer, ya no nos dice nada más. Porque no necesitamos nada más. Porque ya no necesitó nada más. Esta mujer ya creía en Jesucristo, creía en quién era, lo conocía aunque no tuviera tanta información. Y no necesitamos leer toda la Biblia para saber quién es Jesús. Simplemente reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que Él vino justamente a morir por nosotros, por nuestros pecados, que Él pagó por nuestros pecados y que Él quiere que tengamos una vida abundante aquí en la tierra y la vida eterna junto con Dios, junto con Él. Entonces yo te invito a que el día de hoy, si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si tú solamente lo tienes como una imagen de un Señor con bonitos principios o como un maestro, y no lo has hecho el Señor de tu vida y no has puesto tu fe completamente en Él, en que Él puede transformar tu vida, en que Él puede responderte ante estas necesidades urgentes que hay en tu vida, pues yo te invito a que hoy hagas conmigo una oración, que te entregues completamente. No importa si no eres judío, en este caso no importa qué título quieras atribuirte o qué título pienses que necesitas para poder acceder a Dios o acceder a Cristo. Eso no es lo que nos dice la palabra. Simplemente creer en Jesucristo, que Él ya hizo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que podemos ir al Padre simplemente si lo seguimos, si creemos que Él es el Hijo de Dios. Te invito a que hagas esta oración y puedes hacerlo ahí donde te encuentras, o si quieres escucharlo y después en un lugar tú privado en donde puedas estar a solas simplemente con Dios, hazlo en ese momento. Pero hoy puedes acompañarme en esta oración y ahí donde te encuentras, en el silencio de tu corazón, haz esta oración. Señor Jesucristo,
hoy vengo ante ti, clamando y suplicándote que me des la vida eterna, que me libres de estas consecuencias del pecado en el que he estado viviendo, que me libres del pecado, Señor. Reconozco que mi vida ha estado dominada por este pecado o por muchos pecados. Te pido, Señor, que tú seas el que me perdone, Señor. Me arrepiento y quiero apartarme de eso, pero tú dame esa fuerza para hacerlo. Tú dame esa nueva vida que tú prometes, Señor. Quiero hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Quiero tener esa fe como la de esta mujer cananea, que tenga estas migajas tuyas de tu poder y que tú seas el que transforme mi vida. Te pido, Señor, que me hagas una persona nueva, que me hagas nacer de nuevo, y que siga tus pasos todos los días de aquí hasta la eternidad, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues este es el estudio que tenemos del día de hoy, titulado Gran Fe. Y pues espero que les haya sido de edificación para su vida y nos estamos viendo el próximo jueves, como cada jueves de este estudio Mateo 5:14. Pueden estar viendo también la página web que tenemos, en donde ahí ponemos las predicaciones. Si quieren compartirlas con alguien, también pueden hacerlo. O si quieren ver las películas del Cinito Sabatino que también hemos hecho, que son bastante buenas, también se las recomiendo. Y pues no sé si hay algún comentario, si no ya para despedirnos.